Aquí estamos. Y le damos la bienvenida al representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, León, Freddy Muñoz. Pertenece al partido Alianza Verde y lo hemos invitado para hablar, como lo anunciábamos más temprano, de la situación que se está viviendo en este departamento, puntualmente en dos municipios. Ituango, donde la situación es desplazamiento de miles de personas llegadas desde diferentes veredas hacia el casco urbano de este municipio, y la otra en Necoclí, donde está el tema con los inmigrantes. Ya vimos más temprano un balance que hizo el ministro de la Defensa sobre las acciones que está adelantando allí el gobierno nacional, pero ¿qué más se sabe? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo arranca la semana para todas estas personas que han tenido que salir de sus lugares de origen y de vivienda? Pues vamos a comentarlo con el representante, a quien le agradecemos estar con nosotros. Representante, buenos días, bienvenido a Aquí Estamos. ¿Y qué información tiene usted de lo que ha pasado en las últimas horas con la comunidad? Arranquemos por su municipio, por Ituango. A esta hora y en este comienzo de semana, ¿cómo están las cosas para los habitantes de Ituango y para las personas que han llegado allí víctimas del desplazamiento? Bueno, muy buenos días, Omar. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ustedes allí en estudio y obviamente pues para todas las personas que pueden disfrutar de este programa, que además es un programa muy, muy bonito. A ver, no, pues es que lo de Ituango es un asunto que hay que resolverlo, pero a fondo. Sí, lo que hemos visto es que son unos gobiernos muy apáticos, unos gobiernos alejados de la realidad, que poco o nada le interesa lo que viene pasando en Ituango. Lo de Ituango no es nuevo, o sea, lo que pasa en Ituango no es de ahora. Ituango pues es una zona, para los que no conocen Ituango, geográficamente muy estratégica. De Ituango se sale, es el Paramillo, se puede salir fácilmente a Montería, pues toda esa zona de Córdoba, se sale igualmente a la costa Caribe, Valdivia, todo ese lado de allá, y también se sale al Urabá, o sea, todo un corredor estratégico. Además de ser un corredor estratégico, pues Ituango es un municipio extremadamente grande, es el tercer municipio en extensión más grande del país, entonces claro, tienen las condiciones geográficas bastante importantes, además que allí pues una zona con mucha producción cocalera, con mucha minería. Ahí vemos entonces cómo está el municipio de Ituango. Allí se inquistó la violencia desde hace muchos años. Allí la pelea entre liberales, conservadores, que viene desde la época de los desde la época del 40 y pico, cuando Gaitán se empezó allí también una violencia y ha seguido. Estuvieron ahí varios frentes de las FARC, también el paramilitarismo haciendo de las suyas allí. Entonces, es un asunto que viene desde hace rato. Cuando se da lo de la negociación con las FARC, pues se tenía un momento de alivio en la gente y así, pues si las FARC cumplió, ¿qué fue lo que pasó allí en términos de atender a la gente? Pues no llegó la institucionalidad. Cuando sale un grupo armado, pero no llega la institucionalidad con oferta institucional, llámese oferta institucional también la fuerza pública, pero obviamente bien atendida. Pero además de la fuerza pública, otro montón de cosas que la gente necesita, infraestructura, carreteras, cosas para atender a la gente, nunca llegó. Entonces, claro, ¿quiénes llegaron? Pues llegaron otra vez los ilegales. En este caso, entonces, llegaron disidencias, llegaron el ELN, llegaron el Clan del Golfo. Entonces ya hay un caldo de cultivo allí muy, muy duro, que en última lo más afectados, pues obviamente la población campesina. Junto con esto, pues vimos lo que pasó en el 2018 con la tragedia de Hidroituango, que se había vuelto un símbolo de esperanza para la gente, pues con lo que pasó en la contingencia del 2018 se volvió una amenaza para la gente, porque Ituango es el único municipio del área de influencia que queda aguas arriba, o sea, hay que pasar el Hidroituango para llegar a Ituango, o sea, nunca se va a inundar, pero el paso es precisamente por todos los túneles de la presa, lo que se construyó. Entonces, claro, Ituango tiene una fragilidad enorme. Ahorita se viene un fenómeno natural que también aporrió mucho en la población de Ituango, pero ahorita es el desplazamiento. Van más de 4.000 personas, a 4.000 personas de casi 16.000, pues, que son los campesinos. Eso es una cosa enorme, una tragedia, pero es una cosa que se viene señalando desde hace días. El gobierno, por fin, miró a Ituango, pero lo miró ¿cómo? ¿Qué es lo que dice el ministro? ¿Qué es lo que va a hacer allí? Devuélvase para las casas, vaya otra vez para los territorios. Pero ¿cuáles son las reales condiciones de atención?
Aquí no se ha planificado realmente, ahí no hay una planificación real de atención a toda la población desplazada y la no desplazada, porque lo que hay que garantizarle es a la gente que viva en condiciones de dignidad allí en el territorio, para que pueda tener tranquilidad en su vida, que pueda tener tranquilidad en su producción agrícola, que pueda tener tranquilidad en lo que una persona necesita, un campesino, una campesina necesita. Aquí vemos que el gobierno no está planificando de una manera adecuada, armónica, lo que pasa allí, porque lo que pasa allí pues pasa en muchos lados. Entonces el gobierno no tiene una política realmente de atención y desmonte del paramilitarismo, que estaban los acuerdos. Aquí lo que ha hecho falta es cómo implementar los acuerdos de La Habana de manera eficiente, que eso son las cosas que no se han hecho. Lo que pasa en Ituango puede pasar tranquilamente en cualquiera de estos municipios que ha estado la guerra haciendo sus estragos. Puede pasar tranquilamente porque no hay una política real. No se han implementado los acuerdos en todo lo que está allí. La reforma agraria integral, que es una de las cosas de llegar a la institucionalidad, de poder desmontar la producción de hoja de coca y generar las condiciones de que el campesinado tenga sostenibilidad, no se ha hecho. O sea, no ha llegado oferta institucional. Entonces, no hay una política realmente por parte del gobierno para atender a la población colombiana. Pues obviamente Ituango no va a ser la excepción. En este momento son pañitos de agua tibia, pero mañana va a seguir haciendo lo mismo si estos gobiernos continúan en esa apatía de atender a la gente. Entonces lo de Ituango es lamentable, pero no es ajeno a lo que pasa en el resto del país. Va a ser la misma condición de desplazamiento constante en este país si no hay políticas claras de atención. Eso es como lo que pasa en Ituango, pero en Ecoclí. Sí, Sandra. Pues para terminar el tema de Ituango, pues para profundizar un poquito en eso, usted hablaba de que este tema de desplazamiento y de violencia viene desde hace muchos, pero en este momento, ¿cuáles son esos intereses que hay detrás de los desplazamientos sistemáticos que se han dado? Porque este no es el primero, sino que vemos que esto ocurre frecuentemente. ¿Cuál es como esa causa que está provocando que estén sacando a los campesinos de sus casas, de sus fincas, de su región? A ver, es claro, ahí en Ituango es una zona obviamente de confrontación permanente por la disputa del territorio. O sea, es una disputa del territorio, primero pues había un control, o sea, antes había un control total de las FARC. Había un control total, entonces la gente de alguna manera convivía ahí con las FARC y no pasaba el desplazamiento todo ese tiempo pues que estuvo las FARC allí. Al salir las FARC y no llega la institucionalidad, pues lo que llegan son otros actores que van a retomar el territorio. Entonces lo que hay una pelea es por el territorio. Hoy hay una pelea por el territorio. ¿De quiénes? Pues están unas disidencias que quieren recuperar territorio, está el ELN que quiere recuperar territorio, están los paramilitares que quieren recuperar territorio, incluso hay organizaciones más urbanas que han entrado por el norte, lo que denominan las bandas criminales del Valle de la Aburrá, que entran por el norte, obviamente, a recuperar territorio. ¿Territorio para qué? Pues para la minería. Allí hay minería, hay oro por montones. También para la producción de coca, porque toda esa zona, hay una zona que hay mucho cultivo de coca en esa zona. Entonces recuperar territorio para tener un control sobre su economía, y entonces claro, la comunidad queda en medio de toda esta confrontación. Entonces lo que hay una confrontación de todos esos actores armados y la comunidad, la gente, la comunidad civil, los campesinos y campesinas están en la mitad de todo este juego. Entonces, ¿qué le toca a la población? Entonces, pues desplazarse. Representante, pero entonces históricamente la población ha estado en medio de problemas, porque es que hayan tenido que convivir con las FARC, pues tampoco seguramente era lo ideal, tenían que hacerlo porque las FARC dominaba allí, y ahora pues está esta situación. Pero mire, llama la atención que la semana pasada el alcalde de Ituango, no sé si usted lo escuchó, dio unas declaraciones donde dice que él no cree que el desplazamiento se dé por un tema de presiones de grupos al margen de la ley, sino que es más un tema político. Y resulta que este panorama que usted muestra, por los cultivos de coca, por la minería, por lo que hay allí, pues evidentemente tiene que ver con el actuar de esos grupos al margen de la ley. Pero ¿coincide usted con el alcalde en que también hay situaciones políticas que pueden sumarse para que se dé el desplazamiento? Pues la verdad no sé cuál es el concepto del político, del alcalde. No sé si él se refiere a una confrontación político-electoral, pero lo que sí estoy seguro es que es un problema político, de políticas públicas, de políticas de atención.
sea, el problema de este país es un problema político, pero esas políticas hay que construir para la gente. Pues yo no creería que allí existiera hoy una confrontación político-electoral. Pues primero el caudal electoral de Ituango es un caudal pues, mínimo, si a eso es que se refiere el alcalde. No sé a qué se refiere el alcalde, pues tendría que contextualizarse el alcalde a qué se refiere que es un problema político. Pues yo siempre he considerado que los problemas de este país son políticos. O sea, la construcción de políticas claras para atender a la gente, esos son problemas políticos. De no ser el alcalde, pues tendría que contextualizarse al alcalde bien. No creo que sea por una confrontación político-electoral en este momento. Aún no ha empezado pues, las campañas y a eso es lo que se refiere. Entonces no podría en este momento pues, opinar referente a eso, porque no sé el contexto, el alcalde en que lo dijo Omar, entonces sería muy complicado. Lo que yo sí insisto es que el problema son de políticas públicas para la gente, políticas de atención que la generan los políticos. O sea, si tuviéramos obviamente una concepción distinta o por lo menos una conformación distinta en el gobierno, un congreso más amplio en democracia, un congreso no tan arrodillado como este congreso, un congreso que piense en la gente, pues yo creo que se podrían construir políticas distintas, públicas, para atender no solamente a la población de Ituango, sino para atender a toda la población que hoy está en situaciones muy complejas, pero tenemos un congreso obviamente que eso obedece a la política, ¿no? Que no atiende a su gente. Lo mismo que está pasando allí en Necoclí con los inmigrantes. O sea, no hay una política real de inmigrantes para atenderlo y eso es política. Ya no sé a qué refiere el alcalde cuando menciona el problema político. Representante, Sí, según lo que dijo el ministro de Defensa este fin de semana y pues todas las autoridades que estuvieron reunidas, ya ahí había buses y chivas pues dispuestas para llevar a toda la gente de regreso a sus veredas y a sus fincas, pero sigue habiendo, según pues dicen, sigue habiendo amenazas por parte de esos grupos que no quieren que la gente regrese. Entonces hay gente, o sea, ¿cómo está la situación frente a eso? Por un lado, el gobierno nacional, el ministro diciéndole a la gente que regrese, pero por el otro, estos grupos diciéndole a la gente que no los van a dejar regresar. O sea, ¿cómo hacer para que ellos dejen de estar como en sánduche entre el gobierno nacional y entre estos grupos armados? Pues definitivamente los campesinos son los únicos pues que están en peligro. Pues ya sabemos qué tipo de ministros tenemos, pues, empezando por eso. Si vemos al ministro de la Defensa, Pedro Mulano, sabemos qué clase de persona es, cómo ha actuado, desconoce totalmente todo lo que está pasando en el país, lo que pasó en esa coyuntura del paro, pues ahí sabemos lo que está. Y si hablamos del ministro del Interior, que dejó el que designaron para eso, pues desconoce los territorios, desconoce la realidad. Es que no basta con decirle a un campesino y póngale las chivas, póngale los buses, así sean chivas nuevas o buses Pullman, como los quieran llamar, para devolverlo. No, es que el campesinado hoy se siente indefenso, se siente desprotegido. Eso es lo que está pasando allí. ¿Por qué razón de un día para otro lo van a devolver? ¿Qué es lo que han resuelto? O sea, dígame, ¿qué es lo que han resuelto para brindarle las garantías a los campesinos nuestros, a las campesinas, para que vayan al territorio? ¿Qué hay resuelto allí? Seguramente dijeron, no, es que vamos a poner 2 batallones más. O sea, ¿será que eso es motivo de seguridad para la gente? O sea, ¿cuál es el plan que hay realmente para que la gente retorne? Es que aquí no es simplemente decir, vayan, que ya tenemos la fuerza pública allí. Yo sigo insistiendo. La mirada de este gobierno es una mirada muy militarista. Y cuando hay una mirada militarista, pues la confrontación allá va a ser militar porque la gente, los que están allí combatiendo van a permanecer allí en el territorio porque además lo conocen. Aquí tiene que haber cuál es la planificación integral para poder permitir que los campesinos y campesinas vuelvan a sus territorios, no solamente en Ituango, en todo este país, que le brinden las condiciones reales, que es lo que se ha planteado desde hace rato. Es que cuál es la inversión real que llegue al campo. Yo cuando hablo de la institucionalidad que debe llegar al campo, pues tiene que ser un programa integral, no solamente la fuerza pública. Es que la fuerza pública hoy es para confrontar, pero ¿cuál es la institucionalidad para atender, la oferta institucional para atender? Hoy no se está planificando eso. Entonces los campesinos van a volver, pero a los 2 días se van a tener que regresar porque esa confrontación va a existir. Yo creo que el ministro ni conoce la geografía en este país y mucho menos va a conocer la geografía de Ituango. Es que la geografía de Ituango es una geografía muy compleja, donde los actores armados han coexistido allí tantos años que conocen la plenitud del territorio. Y cuando entran unas fuerzas de estatus del Estado, obviamente no conocen el territorio.
Ituango es un municipio con 116 veredas, por ejemplo. O sea, ¿cómo van a atender? Hay veredas a 2 días de camino de allí, que es lo que se han desplazado. Veredas a 1 día, a 2 días. Dígame, ¿cómo se va a atender esa comunidad? Es que el problema el ministro, es que desconocen y creen que la única atención que hay que brindarle a la gente es una salida militar. Y yo creo que esa página deberíamos de pasarla. Aquí la atención tiene que ser integral. Y eso es lo que no han entendido. Representante, ahora lo que está pasando en Necoclí, que seguramente tampoco es de ahora, el tema de los inmigrantes, y entendemos que hay personas de diferentes nacionalidades en este municipio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué llegan los inmigrantes allí? ¿Por qué algunos se establecen, otros van solo de paso? ¿Cuál es la situación real, por lo menos lo que usted conoce de lo que pasa en Necoclí? Bueno, este paso del tapón del Darién se volvió muy apetecido por inmigrantes de muchos lugares. Pues en un momento fueron muchos cubanos, toda una onda de cubanos que intentan pues cruzar allí para seguir para el norte, porque el sueño es llegar a Estados Unidos y esta es como la vía principal. ¿Cómo se ha presentado esto? Pues hay un país de Latinoamérica que tiene tránsito libre, que pueden llegar, y es Ecuador. Entonces unos, sobre todo los de África, llegan a Ecuador, de Ecuador pasan a Colombia, se cruzan a Colombia ahí por Rumichaca, bueno, Ipiales, y bajan, y entonces empiezan toda la travesía, porque aquí no les pueden evitar que entren, porque también pueden permanecer 5 días en Colombia. Entonces ese es el permiso de tránsito que tienen en Colombia. Entonces se vienen en carros y llegan hasta Necoclí, de Necoclí van hasta Capurganá, los dejan en Capurganá, y en Capurganá tienen que cruzar pues hasta Colón, que ahí donde siguen ya carros y demás. Esto es una travesía muy, muy trágica para ellos. Pues yo he logrado estar allí y hablar con algunos, pues en el caso cuando eran los cubanos, porque ahorita están entrando haitianos, están entrando kenianos, de muchos lados de África, y básicamente esta nueva oleada de haitianos. Entonces he logrado hablar con algunas personas, y lo que nos cuentan allí es que es trágico, la verdad es trágico. Es trágico en términos de violación de los derechos humanos. Si bien es una población inmigrante, pues obviamente no pierden su condición de humanos y no pierden su condición de seres transitantes en un país que tiene que protegerlos. Entonces han abusado de una manera absurda de ellos. Me tocó ver casos en Sapzurro, precisamente, y en La Miel. Me tocó ver casos de personas que se suicidaron allí en La Miel, porque en ese paso a una señora, por ejemplo, se le llevaba a su hijo de brazos, fue lo que me contaron allí, su hijo de brazos, y esas lanchas rápidas en la noche, pues lo que hicieron fue cruzar en una de esas olas, pues se le soltó el bebé y se fue al mar, pero obviamente la lancha no va a parar para eso, la lancha continúa su tránsito porque poco o nada le importa la vida de las personas. En algunos casos, pues me supondría yo que hay personas humanas, lancheros humanos, que se conduelen, pero seguramente habrán otros que piensan en el negocio, porque en últimas también se ha vuelto un negocio ese tráfico de inmigrantes allí. Entonces, esa señora y el señor, los papás de ese bebé, llegaron a La Miel y allí se ahorcaron por la tragedia que pasó. Ha pasado, pues ustedes han visto lo que ha pasado allí cuando se han volteado estas lanchas. Pues ya van, en lo que se ha contabilizado, pues van más de 50 personas que han fallecido en el mar. En Playona hace 2 años se volteó una lancha y murieron 18 personas. O sea, eso ocurre cotidianamente, porque no se le brinda una seguridad. Si bien pueden pasar, transitar, pues lo que tiene que hacer el gobierno es brindarle las condiciones de transitabilidad, de condiciones reales de seguridad. Lo que ha pasado, por ejemplo, en el cruce del tapón del Darién, pues pasan con niños, mujeres embarazadas, obviamente con el agua, con su mercado, son cargas extremadamente pesadas para cruzar ese tapón del Darién, que mínimo son 4 o 5 días por plena selva, la humedad de la selva. Que lo que hemos visto allí, lo que nos han contado, es que han violado muchas mujeres, les han robado sus bienes, gente que se ha quedado allí, ha muerto allí en ese paso. O sea, es una tragedia. La verdad es una tragedia humanitaria lo que está pasando allí. Pues hoy vemos lo que pasa en Necoclí, que no hay cómo sacarlos y llevarlos. Son 18, 20 lanchas diarias para llevar y llevar y llevar.
pero llegan y llegan. Entonces, claro, ya en Necoclí incluso no hay condiciones reales para atenderlos. Es que si hay 10.000 personas en un municipio como Necoclí, pues obviamente no hay servicios públicos para atender 10.000 personas y van a quedar varios días. La comida se va agotando, no hay condiciones reales para atender la población inmigrante. Yo creo que aquí es el llamado que le hicimos a la canciller, ya la citamos a debate de control político. ¿Cuáles son las políticas reales de atención a la población inmigrante que estacionaria y población inmigrante que va de transitabilidad por nuestro país? Hay que brindarle condiciones. Por ejemplo, y eso también hay que decirlo claramente, pues una persona normal que vaya hasta Satsur, un tiquete le vale entre 80.000 pesos hasta Capurganá y luego 15, 20.000 pesos hasta Satsur, póngale 90.000 pesos que valga. A las personas que van allí les están cobrando 80, 100 dólares. O sea, están incluso abusando de la economía. Yo creo que aquí tenemos que mirar la gente con una condición más humana. Los seres humanos nos tenemos que cuidar como seres humanos, independiente de la problemática que tenga nuestro país y que la gente desee otro futuro para ellos y para sus familias, porque en últimas es el sueño de poder tener un mejor futuro para individual y colectivo de sus familias, pero tenemos que brindarles las condiciones. ¿Cuánta gente salió de Colombia? ¿Cuánta gente salió? Solamente en Venezuela se fueron 5 millones de colombianos. Hoy tenemos aproximadamente 7 millones de colombianos por fuera de nuestro país por todo lo que ha pasado. Y nosotros lo que luchamos es que los atiendan y los acepten como seres humanos y les brinden las condiciones. Hoy nos toca a nosotros, es el llamado que hay que hacerle a la gente. Todas estas personas, la población inmigrante, que son seres humanos que tenemos que intentar, por lo menos hasta donde sea posible, brindarles las condiciones de dignidad como seres humanos. No pierden esa condición por inmigrantes. A la gente le sale desesperada de su país por alguna cosa. Pues lo que está pasando en Haití nos tiene que llamar la atención. Está saliendo mucha gente de Haití. Pues Haití viene en condiciones completamente lamentables. Pues tan lamentables que se llevan unos sicarios de Colombia a matar al presidente pues, de Haití, y aquí vienen los haitianos a pasar y nos vamos a tratar mal. Pues yo creo que ese es un mínimo respeto por lo menos y resarcir la culpa de algunos colombianos que se atrevieron a hacer esto, de ir a matarle al presidente allí. Entonces están pasando muchos inmigrantes y la pelea nuestra es que los atiendan bien, que les brinden las condiciones. Y aquí atiendan bien a los inmigrantes y brinden las condiciones a toda la población de Necoclí para poder que los atiendan. Es que en última se van afectando las dos poblaciones, tanto inmigrantes como la población, obviamente los que viven allí en Necoclí. Pero no, aquí es una tragedia humana. Hay muchas historias lamentables alrededor de esto que viene pasando allí, que yo sí espero pues que el gobierno ponga atención y atienda a la gente con dignidad. La dignidad nadie la puede perder por inmigrante que sea. Entonces, no, el llamado es al gobierno nacional, porque yo sí conozco bien la problemática. He estado allí en Capurganá, he estado en Satsur, he estado en Necoclí, hace 15 días estuve allí en Necoclí mirando lo que está pasando y es muy, muy agobiante. Se le arruga a uno el alma viendo todas estas historias y viendo la situación de las personas y sobre todo el tránsito con niños y niñas. A mí me duele mucho cuando veo mujeres embarazadas para pasar ese tapón del Darién caminando, para pasar con niños y niñas que muchos de ellos son en brazos. O sea, son cantidades de personas que quieren un mundo, un sueño, quieren construir un futuro mejor. Y yo creo que lo que hay que hacer es ayudarles para que puedan seguir pasando, porque no se van a devolver tampoco. O sea, usted no les puede permitir no entrar, no les puede prohibir la entrada. Lo que hay que hacer entonces, háganle más amable su tránsito por nuestro país y que puedan llegar y seguir su ruta y ojalá todos los países de en adelante pues les sigan resolviendo, que lleguen hasta su destino final y puedan generar unas condiciones de vida con dignidad y un mejor futuro para ellos y sus familias. Representante, se habla también de que hay como una especie de mafia que les está cobrando a estas personas hasta 300, 400 dólares por traerlos desde Chile hasta Nariño, bueno, llevarlos hasta Panamá, pero que finalmente los dejan allí en Necoclí. Y esa es una pregunta, si existen esas mafias, y la otra es, ¿por qué ahorita se está dando como esa llegada masiva? ¿Por qué tantas personas? ¿Esto es normal allá? ¿Esto se ve a diario? ¿O esto es algo que está pasando desde hace poco y es que son 10.000 personas? O sea, se está hablando de muchísima gente. ¿Por qué se está dando esta llegada masiva? Bueno, lo primero es que ya hay personas judicializadas. Hay un proceso de judicialización por el tráfico de inmigrantes. Eso es un delito. O sea, aquí es un delito el tráfico de inmigrantes. Como lo están haciendo, obviamente ya hay muchas personas capturadas y
y yo esperaría que la justicia actúe prontamente con eso, porque es que de verdad lo que tú dices, Sandra, es cierto. O sea, los traen porque no conocen el territorio. Es que venir desde, o sea, cruzar desde, porque están entrando muchos por Ecuador, cruzar desde Nariño, o sea, de Pasto, de Ipiales, cruzar, venir a Medellín y continuar, pues obviamente es un tránsito bastante largo y en las condiciones como lo están llevando. O sea, los llevan hacinados en carros pequeños, en buses, bueno, de un hacinamiento total y les están cobrando un montón de plata y muchos de ellos los dejan en Necoclí y de ahí resuelvan. Otros cobran mucho de Necoclí hasta Capurganá y los dejan ahí y de ahí resuelvan. Otros los llevan y le intentan llevar a cruzar hasta Colón y muchas veces los dejan abandonados o en la mitad de la selva. Las historias que nos han contado es que están en la mitad de la selva y les dicen, bueno, aquí ya no van a continuar, les quitan la plata y los atracan y los amenazan para poder seguirlos llevando. O sea, es una tragedia, la verdad. Entonces yo creo que ojalá pues, el gobierno y las autoridades se pongan en atención para judicializar este tipo de delito. Es un delito. Pero lo otro es que esto viene sucediendo desde hace rato. O sea, la inmigración en nuestro país, el tránsito, ida y venir, pues hace rato se está dando. Yo tengo conocimiento de hace varios años de que se está pasando por ahí. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hay veces que vienen, se facilita más por la cercanía, entonces llegan más personas. Y para poder ir evacuando en Necoclí, pero la logística obviamente ha sido insuficiente, porque no hay suficientes lanchas para sacar todos los que llegan diario. Entonces se han acumulado. Pues esta vez es lo más que hemos visto. Sabes que 10.000 personas en Necoclí, pues, es casi la mitad de los habitantes de la zona urbana, ¿no? Entonces, claro, usted va a ver 10.000 inmigrantes, ¿dónde lo va a atender? ¿Dónde están los servicios públicos para atenderlos? Es muy difícil, pero llegan por montones. Esta nueva oleada de inmigrantes ha sido la más dura, que nos tiene que llamar la atención, pero eso ha ocurrido siempre, o sea, siempre ha ocurrido. Hemos visto que han estado 1.000, 2.000 ahí en Necoclí. Hemos visto que han estado, por ejemplo, en Capurganá 500. Y a mí me tocó ver en La Miel, que La Miel es obviamente más pequeño. Una vez me tocó ver allí que habían 800 personas en La Miel esperando ser llevados, porque ya en La Miel hay que saber, pues 800.000 personas, tirarlos por el monte es muy difícil. El gobierno panameño pues lo que hizo fue brindarle la solidaridad y llevarlos en lanchas hasta la salida y llevarlos hasta la frontera. Pero ya hay 10.000, o sea, está incrementando cada día más. Pero eso viene desde hace rato, Sandra. O sea, ese tránsito por ahí, por ese tapón del Darién, viene dándose desde hace rato. Porque es más fácil llegar ahí a Panamá y de Panamá continuar pues por toda la Panamericana y continuar hacia el norte. Eso viene dándose desde hace rato. Hoy sí es lo más lamentable, es que 10.000 personas es una cantidad muy considerable. Gente. Entonces hay que poner muchas lanchas y no hay suficientes lanchas para pasar. Y lo que tú decías ahorita, o sea, el cobro exagerado, o sea, están abusando también de la necesidad de la gente de cruzar y hay mucha gente que está haciendo un negocio de esto que me parece que no debería ser así. Yo creo que a los seres humanos se les trata con dignidad y con respeto. Eso es lo que yo tengo que decir como con esto. Bueno, pues representante, gracias por su tiempo. Queríamos comentarlo con usted, que conoce la región, que es de allí, además, para entender muchos de los factores por los cuales se está viviendo esta situación, de todo lo que influye para el impacto de la comunidad, su seguridad, el desplazamiento, la inmigración, los anuncios que ha hecho el gobierno y saber qué va a pasar si realmente se van a atender las necesidades de tantas personas que se están viendo afectadas, porque realmente hasta el momento lo que hay en la comunidad es mucho temor de regresar a sus veredas y de que puedan seguir estando en riesgo sus vidas, su bienestar, sus pertenencias y demás. Esperemos que todas las acciones sean efectivas y atentos al debate de control político que usted anuncia. Representante León Freddy, gracias, buena semana. Bueno, no, Omar, a ti muchas gracias, Sandra, muchas gracias. Y aquí estamos, como el programa, aquí estamos siempre para cuando nos requieran pues hablar de estos temas y temas humanos. Yo creo que aquí de verdad el mensaje tiene que ser un mensaje muy humano. Los seres humanos estamos de paso por este mundo y merecemos un poco de dignidad. Y hay que hacer el paso por este mundo, el rato que pasamos por este mundo, pues intentar pasarlo bien. Y pasarlo bien es tener unas condiciones mínimas de vida, de dignidad. Y nosotros, pues obviamente, ustedes lo que hacen con este programa es ayudar
a que la gente tenga mejores condiciones, tenga dignidad. Entonces agradecerle a ustedes y ojalá pues se resolucionen estos problemas. Aquí tiene que ser una apuesta colectiva, una apuesta en común, y este país seguramente va a ser un país más humano dentro de pronto. Entonces les agradezco mucho y aquí estoy atento siempre que se requiera para conversar un rato. Un gran abrazo. Aquí está.